Buenas noches, tengan todos ustedes. Qué bendición poder estar juntos. Una de las cosas que estamos haciendo en Redime en este tiempo, en esta etapa que Dios nos ha puesto, es generar los espacios, crear las condiciones para ir levantando a una mayor cantidad de personas como colaboradores de Dios, como siervos de Dios y consiervos unos con otros. Uno de los errores que cometemos en el cuerpo de Cristo, entendemos que hay un punto donde estamos aprendiendo, pero de repente los maestros nos convertimos en eternos y necesitamos abrir espacios para que vayamos aprendiendo los unos de los otros y que se genere el espacio de discusión entre, entre cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, ¿sí? Y esta parte es una parte que es fundamental que la podamos entender en santa paz. No es un asunto de competencias para ver quiénes sí, quiénes no, y quiénes más o quiénes menos. Todos somos en Cristo. Y de las cosas que es importante entonces que podamos entender es que cada uno tenemos una gracia de parte de Dios para hacer algo, pero necesitamos que esa gracia se extienda. Y la forma de extenderla es ponerla por obra. Y entonces comparto desde un solo versículo o unos versículos para poner precisamente el contexto de esto que estamos diciendo. Y en Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, voy a mostrar esto aquí. En el verso 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, ¿sí? Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. No es porque fuera mala gente, así se llamaba. Entonces uno llamado Tirano. Hechos 19:10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y me parece muy interesante porque el apóstol Pablo nos dice que era un hombre de debate, era un hombre de discusión, pero era un hombre que no se apoderaba del espacio, y eso es importante. O sea, debemos de generar las condiciones para que el diálogo se abra, se amplifique, que no se centre solamente en alguno. Bueno, pues ya comenzamos con nuestro grupo de estudio y en medida que nos hemos ido integrando cada vez más, queremos que haya otros y así por espacio de 2 años, como dice Hechos 19:10, pues se hable, se promueva, se discuta, se crezca en la palabra de Dios. Y entonces, esta semana, Berta me comentaba que Dios le había puesto una palabra en su corazón y ella tenía el deseo de compartirla con los demás. Y a mí me pareció adecuado en los tiempos de lo que estamos haciendo también en la congregación. En la congregación tenemos gente que aquí presencialmente está compartiendo, pero los martes es un espacio donde, pues Berta, que está desde Guadalajara, o Magdalena, que está desde los Estados Unidos, o Dulce, que anda por Compostela, y pues que es complicado quizá que algunos de ellos puedan compartirnos presencialmente, pues es los martes donde tenemos el espacio. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos crecer juntos.
¿sí? Y eso es lo que tratamos o hemos tratado de hacer hasta ahorita. Más que una clase en el sentido magisterial, son reflexiones, son meditaciones personales y donde estamos cada uno poniendo nuestro corazón en la mesa a la vista de otros para permitirnos ser cuestionados, para permitirnos colaborar unos con otros, para crecer, para afinar el don, el llamado que Dios le haya dado a cada uno. Y entonces con todo esto vamos a comenzar esta semana dando este espacio. Vamos a hacer aquí los martes un poquito de lo que hacemos los domingos, y es que se comparte. Probablemente yo haga algunos comentarios y luego entre todos nos le vamos a la yugular a Berta. ¿Sí? Y ahí comentamos entonces qué nos habló Dios, y le ayudamos al otro a profundizar en la palabra y a afinar sus dones, ¿sí? Porque de eso se trata ya en el sentido sano. La crítica sana y constructiva nos ayuda a crecer. Entonces vamos a tratar de hacerlo así. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la vida de Berta. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo con ella. Señor, tú quieres levantar a tus hijos. Tú no quieres, Señor, que haya un solo protagonista. Tú quieres que todos, Señor, seamos protagonistas juntamente contigo de las cosas que tú estás haciendo en este tiempo, Señor. Tú sigues escribiéndole capítulos al libro de Hechos, Señor, porque la historia no está terminada y son los hechos del Espíritu Santo en la vida de sus hijos. Es el tiempo, Señor, de cada uno de nosotros como ministro, de levantarnos y de hacer, de cumplir la obra, Señor, lo que tú has hecho con nosotros. Y este es un espacio de crecimiento, este es un espacio de fortalecimiento, este es un espacio, Señor, de bendición. Y yo te pido, mi Dios, que abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, uses la vida de Berta para que podamos entonces compartir mutuamente en el nombre de Jesús lo que tú estás haciendo. Amén, amén y amén. Y entonces vamos a abrirle a Berta el micrófono, ¿sí? Para que entonces ella pueda abrirlo. Ok, ya, ¿verdad? Listo. ¿Sí me escuchan bien todos? Sí, perfectamente. Okay. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Gracias por este tiempo que se me permite compartirles. Pues sí, como yo le comenté a Pablo, esta palabra la puso el Señor en mi corazón durante la semana pasada y estuvo resonando bastante en mi corazón. Esta palabra, como yo le he dicho, siempre que Dios me habla, primero me toca a mí y bueno, en esta ocasión me vino a recordar a mí etapas anteriores y creo que en este momento viene a remarcar un momento y me sorprendió mucho cómo Dios confirmó con la palabra que trajo el domingo a través de Goyo y cómo esta palabra viene a ser como que la continuación. Quienes escucharon la prédica del domingo a través de Goyo, yo creo que si Dios me ayuda a explicarla de la manera correcta, van a ver cómo esto es un hilamiento o un seguimiento de la palabra que compartió el domingo Goyo. Vamos por favor a ver la palabra Mateo en el capítulo 26, del versículo 36 al 46. Vamos a hablar de Jesús en el Getsemaní. La enseñanza de hoy va a ser, ya no le des vueltas al Getsemaní. A ver si se les queda grabado, ya no le des vueltas al Getsemaní. Okay. Yo no soy muy hábil con la computadora, así que se los voy a leer desde mi Biblia. Entonces, dice desde el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved de cerca el que me entrega. Ok, ¿qué estamos viendo aquí en este pasaje? Estamos viendo a Jesús, esta parte ya muy conocida por todos. Estamos viendo a un Jesús en el Getsemaní, una parte ya muy conocida por todos, Jesús orando. Jesús se lleva ahí, dicen los conocedores de la palabra, que es Pedro, Juan y Jacobo los que lo acompañan. ¿Quiénes son Pedro, Juan y Jacobo? Bueno, Pedro es el que durante la última cena le dijo: Señor, yo no te voy a dejar así me persigan y me digan de lo peor. No te voy a dejar, Señor, ahí voy a estar. Te voy a seguir a donde quiera que vayas. Juan, ¿quién era Juan? Bueno, de acuerdo, como les digo, a los conocedores de la palabra, los estudiosos de la palabra, esos 3 que él apartó de los 12, que les dijo: acompáñenme a orar más acá, quienes él eligió eran Pedro, Juan y Jacobo, si no me equivoco. Pues Juan era el que se le recostaba en el pecho de Jesús, uno de sus más íntimos, uno de sus más allegados. Guarden bien esto, porque es bien importante el mensaje que quiero darles esta noche. Fíjense qué tan importantes eran esas 3 personas. Pedro y Jacobo eran las personas que se habían disputado, que querían: Señor, si estamos en tu trono, déjanos estar uno a la izquierda y otro a la derecha. Eran aquellos que querían estar allí al ladito de Jesús cuando estuviera en su reino. Y Juan era el que se recostaba en el pecho de Jesús, su más íntimo, el más amado de Jesús, el amigo más cercano al corazón de Jesús. Esto es bien importante. ¿Qué estaba pasando con Jesús? Estaba en un momento de suma tristeza. De hecho, Jesús se los dice antes de dejarlos ahí en ese lugar donde los deja para él ir más adelante a orar. Les dice: estoy ¿qué? Sumamente triste, triste hasta la muerte, triste hasta el cansancio. Es decir, ya no podía más, ya sentía que ya no podía, su carga era demasiado. Pero ¿qué pasa? Él sube a orar y después de orar un rato, baja y encuentra a sus queridísimos amigos, a sus más cercanos, a los que él pensó que lo iban a apoyar, los encuentra dormidos. ¿Cómo creen que se habrá sentido Jesús cuando encontró a sus más cercanos, a los que él había elegido, que pensó que lo iban a estar apoyando? ¿Cómo creen que debió haberse sentido Jesús cuando llega y habiéndoles ya aclarado cómo se sentía él, y los encuentra dormidos? De tal modo que Jesús en ese momento le dice a Pedro: ¿cómo es posible que no hayan podido ni siquiera orar una hora conmigo? Y después les exhorta: sí, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero Jesús, yo creo que si en ese momento se hubiese dejado llevar por sus emociones, les hubiera dicho: o sea,
bola de cabezones, ¿cómo es posible que les acabo de decir que estoy triste hasta la muerte y ustedes roncando? O sea, ¿qué les pasa? Jesús se vuelve a ir a orar y la segunda vez que baja, otra vez los halla dormidos. Y dice que se volvió a ir repitiéndole las mismas palabras. Perdón. Es decir, como que de repente otra vez Jesús dijo, no puede ser, no es posible. Esta gente no entiende el sufrimiento tan grande que estoy llevando a cuestas. No entiende la situación por la que estoy pasando. Pero en la tercera vez, Jesús baja con un cambio de actitud tremendo. Y es aquí, este es el punto donde yo quiero transmitirles este mensaje esta noche. Es aquí donde muchos nos perdemos. Jesús vino a este mundo a cumplir un propósito, es cierto. Jesús vino a cumplir un propósito. ¿Y nosotros a qué venimos a este mundo? ¿Para qué tenemos todos nosotros un llamado a este mundo? ¿Para hacer qué? Para cumplir un propósito, ¿es cierto? ¿Cuántos procesos creen que haya pasado Jesús en su vida? Ya había sido rechazado por los fariseos, ¿verdad? Ya se habían burlado de él en el camino. Ya había sido rechazado por su propia familia y lo logró superar. Ya había sido burlado por la misma gente de su propio pueblo donde él había nacido y lo logró superar. Logró superar muchos procesos. ¿Cuántos de ustedes han pasado ya por muchos procesos en su vida? Yo creo que todos ya han pasado por muchos procesos. Todos han pasado ya por procesos en los que Dios ha quebrantado en ustedes tal vez el orgullo, en los que Dios ha ido quebrantando en ustedes el apego, en los que Dios ha ido quebrantado en ustedes esos emociones que los dañaban hacia sus familiares. Pero Dios me hablaba de algo tan importante en esta ocasión. Se ha estado hablando mucho de que Dios está queriendo levantar líderes, de que Dios está queriendo llevar personas hacia el liderazgo. Pero hay algo aquí bien importante. Y esta enseñanza en esta noche no es para que la escuchen solamente ustedes. Esta enseñanza va a ser para que ustedes la escuchen y la compartan, que la mediten en sus corazones y que se la compartan a los demás. Por eso es bien importante que pongan atención. ¿Cuántos de ustedes han ido a Getsemaní? ¿Cuántos de ustedes han ido a Getsemaní y se han encontrado en la situación de Jesús? No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que ya han ido que Dios los ha querido llevar a Getsemaní. ¿Saben para qué? Para que sean ya preparados para levantarse en su propósito. Ya no para procesos humanos, ya no para procesos personales, sino para propósitos espirituales, para propósitos de liderazgo. ¿A cuántos de ustedes Dios los ha querido acercar al Getsemaní y en cuanto se van acercando y ustedes dicen, sí, Señor, llévame delante de tu presencia, sí, Señor, yo te quiero servir? Y en cuanto empiezan a sentir la presión, dicen, ay, pero que fulanito ore por mí, pero que manganito ore por mí. Y en cuanto se empiezan a sentir más solos, dicen, ay, creo que siempre no. Y le dan la vuelta al Getsemaní y se regresan. Sí, Señor, ahora sí ya estoy listo, Padre. Sí, ahora sí, Señor. Ya, ahora sí. Y le entran al Getsemaní y ya están ahí.
Y se llevaron a sus mejores vasallos y dicen, yo sé que el pastor va a estar orando por mí y que la hermana de intercesión allí va a estar y que fulanito, y ustedes creen que ya tienen ahí sus respaldos bien puestos. Para el momento en que ustedes se sientan débiles, allí van a estar sus respaldos, orando por ustedes. Y se suben a orar un ratito y empiezan, sí, Señor, aquí estoy en tu presencia, ya listos para que nos levantes para cumplir nuestro propósito. Y cuando se dan la primera vuelta hacia abajo y encuentran que los que están ahí abajo están dormidos, deciden que, ¡ay, híjole, Señor! Se siente bien feo estar con todas estas cargas, me estás quebrantando. ¿Sabes qué, Señor? Creo que no estoy listo. Estar solo, creo que no estoy listo, Padre. Ya que veo que nadie me acompaña y que toda esta carga es demasiada, porque ahora sí estoy muriendo a mí mismo para vivir para ti, creo que no estoy listo, Padre. Y muchos de haber estado ya allá arriba orando delante del Padre, porque vieron que quienes ustedes confiaban se durmieron, se salen del Getsemaní y se van otra vez. O nos salíamos otra vez. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y pensaban que ya estaban listos. Y pensábamos que ya estábamos listos. El proceso de ir al Getsemaní es para que tú te prepares para tu propósito. Y muchos hemos estado ya allá arriba. Y cuando nos damos cuenta que aquellos en que teníamos nuestra confianza ya no están ahí, nos devolvemos del Getsemaní porque no estábamos listos. ¿Y saben qué pasa? Dios tiene que extender nuestro tiempo de propósito porque no estamos listos. Y Dios está queriendo que estemos listos. ¿Qué pasa? Muchos vamos otra vez al Getsemaní y decimos, bueno, ya entendí. Dios quiere que vaya otra vez al Getsemaní. Ok, ahora sí, ya sé, tengo que ser más fuerte, ahí voy. Ya sé que no me van a aguantar un buen rato, pero pues bueno, con que estén ahí de lejecitos, pero que allí estén. Está bien, Señor, ya entendí. Con que allí estén, con que yo sepa que allí están mis hermanos, no le hace que se me duerma a ratos, pero con que yo sepa que ahí están, Señor. Con que yo sepa que oran por mí, aunque yo no los vea, pero que yo sepa que oran por mí. Y se van al Getsemaní y bajan y los hayan dormido. ¿Cómo? Ay, bueno, pero al menos yo creo que oraron un ratito y luego se quedaron dormidos. No oraron todo el rato y se quedaron dormidos. Y se vuelven a subir al Getsemaní, pero bajan otra vez y los hallan dormidos otra vez y dicen, no, yo creo que estos ni oraron nada por mí. No han de haber orado, pero absolutamente nada por mí. Y se desesperan otra vez. Y comienzan a desesperarse porque ¿saben qué? Se ven completamente solos. En una soledad donde ustedes quieren que alguien esté ahí con ustedes, porque es una angustia, porque es una soledad en la que ustedes quieren agarrarse de alguien, quieren que alguien los esté acompañando en esa angustia, en ese quebranto, en esa soledad, en esa... Sí, prácticamente, pues imagínense cómo se sentía Jesús. Jesús en aquel momento se sintió hasta abandonado por el Padre. Y cuando Dios te quiere llevar a un propósito tan grande, te lleva a hacerte sentir así de solo. Pero ustedes van a entender enseguida por qué. Pero muchos del segundo nivel, cuando ven que nadie hay, se me han regresado del Getsemaní, mis hermanos. Mucho, yo misma lo llegué a hacer. Y se me regresan del Getsemaní, se salen. Cuando no ven absolutamente a nadie. Y peor, porque todavía saliéndonos del Getsemaní andamos diciendo afuera, uy, no, yo esperaba que los hermanos oraran por mí. Y nada, uy, no. Yo le pedí a fulanito que orara por mí.
Yo le pedí a Maranganito y no, no, esos hermanos ni amor tienen. Yo batallando con mis luchas y mis pruebas y los hermanos ni cuenta se daban, ni una llamadita. Yo, no, hombre, batallando allá, muriéndome, con un dolor en el alma que nadie se daba cuenta. Así me llamó el pastor, así me llamó el profeta, así vino el evangelista. No, hombre, ni cuenta se dieron. Y yo con aquel dolor en el alma que no podía, y yo con aquella enfermedad, y yo con aquella angustia. Y ahí están reclamándole a todo mundo, amargando su corazón para con todo el mundo, sintiéndose amargado, llenándose de dolor, llenándose de mil cosas contrarias a Dios en sus vidas, sin darse cuenta de lo que está sucediendo realmente. Y muchos hemos en algún momento en nuestras vidas caído en eso. Ojo, mis queridos hermanos, si esto está pasando en tu vida en este momento. Ojo, si hay algo de esto guardado en tu corazón en este momento. Ojo, si conoces a alguien que está pasando este momento, enséñale a ver lo que está pasando. Enséñale qué ha querido Dios hacer, porque han alargado su propósito por causa de estar viendo hacia donde no deberían ver. Vamos al punto 3 y Pablito ya se nos fue. Yo creo que me fui bien rápido en la enseñanza, pues ni modo. A Pablito le va a tocar extender. El punto 3. ¿Qué pasa con Jesús cuando baja la tercera vez? ¿Saben qué pasó con Jesús cuando bajó la tercera vez? Cuando Jesús baja con la tercera vez, Jesús baja con una convicción de cuál era su propósito. Cuando Jesús baja, dice que él, cuando baja, de hecho, ya desde la segunda vez, dice la palabra que se dio cuenta que ellos estaban dormidos porque sus ojos estaban llenos de cansancio. Jesús alcanzó a discernir en su espíritu que aquellos hermanos, Pedro, Juan y Jacobo, no habían podido orar con él porque ellos tenían sus propias cargas que llevar. En la tercera vuelta que dio Jesús, que fue la última cuando él ya había terminado de orar, Jesús bajó convencido de que quien iba a morir, quien iba a cumplir ese propósito, era Jesús. No era Pedro, no era Juan, no era Jacobo, era el tiempo de Jesús. Así que quien debía ponerse a solas delante de Dios, el que debía llevar ese momento a solas, el que debía pasar ese tiempo de intimidad delante de Dios, entregarse en ese momento en intimidad, en depender entre él y Dios, no depender de ser ministrado de hombre, no depender de ser ministrado de ningún ser humano, sino depender solamente de la mano de Dios, era Jesús. Así que cuando Jesús bajó con una convicción y con una paz tan grande que cuando los vio con aquel amor y con aquella entereza les dijo: levántense, mi momento llegó. Jesús sabía que ya había completado. Jesús sabía que ya había llegado el momento de su propósito. ¿Cuál va a ser el momento en que tú llegues a la convicción de que si has pasado por ese momento, o cuándo va a ser cuando tú permitas que Dios te lleve a ese momento donde solamente vas a depender de tú y Dios? Dios está queriendo levantar un liderazgo donde solamente dependas de tú y Dios. No siempre va a estar Pablo ahí, y él lo ha dicho. No siempre vamos a estar el uno por el otro. Ahorita tenemos los medios
para podernos comunicar a través de las vías satelitales. ¿Qué pasa si mañana se caen los satélites y no nos podemos ver de esta manera? ¿Qué pasa si el día de mañana deja de funcionar la red eléctrica y no nos podemos comunicar? ¿Te vas a echar a tierra? ¿Vas a empezar a llorar porque dónde están tus hermanos? ¿Porque dónde están que no te pueden visitar? Tenemos que aprender a depender de Dios y nosotros. Solamente Dios y nosotros, y dejarnos llevar por su voluntad y poder cumplir el propósito para el cual cada uno estamos siendo llamados. Pero eso solamente se va a dar cuando entendamos que Dios nos quiere llevar a eso, que no tenemos que estar dependiendo de nadie más, que nos acostumbremos a que no nos podemos estar pasando en nadie más. Con eso no estoy queriendo decir que no busques consejería. Aprovéchala ahorita que la tienes. Aprovéchala ahorita que la hay. Pero sí que Dios te está queriendo llevar a un nivel donde aprendas a discernir en lo espiritual, donde aprendas a crecer en un nivel donde Él sea tu guía, donde Él sea quien te revele a un nivel tan alto como el de Jesús, porque dice que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y Cristo fue capaz de entender y quiere que nosotros seamos capaces de entender que en ese momento en que estemos solos, es nuestro momento de llegar y que ese es nuestro momento de nuestro propósito. Ese es el momento en que nos toca a nosotros. Cuando ya no hay nadie más, ese es tu momento. Ese es el momento en que entonces tú te levantas y vas y haces lo que te toca hacer. Y vas y haces lo que te toca, para lo que fuiste formado, para lo que fuiste creado. Pero tienes que estar fuerte, tienes que estar completamente cimentado. Jesús nos dio la muestra, Jesús nos enseñó ser transformado en amor, ser transformado en autoridad, ser transformado en reverencia. Esto es lo que Dios nos está invitando a llevar. Y se los hablo por experiencia. Y cuando Dios me daba esta palabra, me acordé de cuántas veces yo postergué mi propósito por darle vuelta al Getsemaní. Yo les invito en esta noche a que ya no le den vuelta al Getsemaní, a que se atrevan a entrar al Getsemaní, a que se atrevan a llegar hasta el punto del quiebre donde se den cuenta que el propósito es para ustedes, no para el que los iba acompañando, no para el que se quedó atrás. Que se permitan perdonar a aquel que se quedó dormido, porque no era su tiempo, porque ellos llevan sus propias cargas, porque ellos tienen su propio tiempo. Si ustedes quedaron más adelante y llegaron con sus propias cargas, es porque tal vez es el tiempo del propósito para ustedes. Permitan que Dios lo haga en ustedes. Dense la oportunidad que Dios trabaje en ustedes. Compartan. Si Dios ha llegado a sus vidas en esta hora, si Dios les ha permitido recibir algo, compártanlo. Compártanlo con alguien más. Invítenle y llévenle a que puedan disponer su corazón a entender que no fue culpa del hermano, sino que Dios estaba queriéndolo llevar a un propósito, que aquel hermano ya tenía sus cargas, que aquel hermano no lo hizo por quererlo lastimar, sino que era Dios queriéndolo llevar a un propósito personal. Y si ustedes alguna vez les pasó esto, de verdad, no era nadie más, era Dios queriéndolos llevar a un propósito desde antes. Y pues bueno, esto es lo que a Dios, lo que yo tenía para compartirles. Dijera Pablo, ya si tienen alguna pregunta, pues pregúntenme. Y pues ha sido un gozo compartirles esto que Dios había puesto en mi corazón. Pues muchas gracias. Amén. Gracias, Berta. Llama la atención una cuestión que es importante poderlo ver en santa paz.
llama la atención el poder pensar en un Jesús triste y cruzando por un tiempo de conflicto, si me permiten decirlo con toda claridad en los términos del siglo XX, un Jesús que está atravesando una depresión. Y yo sé que al decirlo así, podemos discutir mucho y yo sé que en el DSM-6, no, el que está ahorita es el 5, creo, ¿verdad? Pero cuando salga el 6, el 7 y los que sean, todo el mundo podría decir, bueno, pues es que Jesús no es alguien que deberíamos verlo como una persona con una condición de trastorno. Pero noten ustedes una cosa, Jesús está en el momento final de su vida. Aquello por lo que él ha estado luchando, lo que él ha estado buscando, lo que él ha estado haciendo, se encuentra a muy pocas horas de que vaya a llegar, ¿sí? Es la última noche de su vida. Él sabe que en el momento en que lleguen, lo agarren, se lo van a llevar, y cuando se lo lleven, él no volverá a ver a sus amigos. De hecho, ya se había despedido en la última cena. Y vemos entonces a un Jesús, si van conmigo, retomo algo de lo que estaba diciendo Berta en el capítulo 26 de Mateo, verso 37 y verso 38, capítulo 26, versos 37 y 38. Jesús toma a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, y por eso, tal como lo decía Berta, ahí tenemos a Juan y a Jacobo. Uno esperaría decir los íntimos, la gente más cercana, la gente que conoce mi corazón. Él los había invitado en muchas ocasiones para que vieran las cosas que él podía hacer, para que dieran testimonio de los milagros. Les tocó ver resurrecciones, les tocó ver multiplicación de panes, le tocó a Pedro caminar sobre las aguas, vieron los milagros, pero no habían visto ellos a Jesús como está en este momento, quebrantado, angustiado en gran manera, ¿sí? Muy triste, hasta la muerte misma incluso, o sea, en una depresión aguda. Yo no sé si te has imaginado a Dios en esa manera, porque siempre vemos a Jesús como el que salva y rescata y levanta y fortalece a otros, pero Jesús finalmente está sobre la faz de la tierra humanamente, en toda la dimensión humana. La parte que es interesante es que tú no ves a Jesús en todos los evangelios pidiendo un favor personal hasta aquí. Y él pide un favor personal a sus amigos y le dicen, quédense aquí, velen conmigo, quédense conmigo. Para mí es muy importante esta palabra que estaba diciéndome Berta en la semana. Porque Jesús va a experimentar en este momento algo que, si tú no lo has experimentado, necesitas orar para que Dios lo pase pronto por tu vida y para que tú enfoques tu corazón en lo eterno. Tú necesitas pasar un momento en donde la gente en la que tú confías no va a dar la respuesta que tú esperabas. Y es una prueba difícil. No es la prueba de la traición, porque hay gente que te traiciona y que como Judas, por sus intereses, por sus ambiciones, por sus necesidades humanas, probablemente buscando un beneficio propio, se va a aprovechar de la situación. No, estos son sus amigos.
Si estuviéramos ahorita en domingo, yo te diría, por favor, repite conmigo, ¿sí? Y te pediría que dijeras alguna frase como esto. Habrá un momento en tu vida en donde todos, aún los más cercanos, no estarán. ¿Sí? Lo voy a volver a decir porque debe ser así de terrible. ¿Sí? Habrá un momento en tu vida donde todos, aún los más cercanos, no estarán. No solamente no estarán los amigos, no estarán los íntimos, no estarán los que tú esperarías, pero esos no pueden estar porque hay otra cuestión que tú debes de entenderlo. El que va a ir a la cruz es Jesús. En ese momento, el que va a ir a la cruz es Jesús. Y tenemos un problema los seres humanos. Lo voy a decir brutalmente, porque hasta en eso los mexicanos somos brutos, ¿sí? Que un mexicano hasta para ir al baño no va solo, ¿sí? Y ahí tenemos que estar invitando a gente a algo que no tiene nada que ver, pues tú ve y haz lo que tengas que... Ah, no, pero tenemos que ir en bola, ¿no? Y entonces, si es la fiesta, la boda, el no sé qué, bueno, yo no sé por qué una mujer invita a otra, quiero imaginarme que para que le cuide la puerta o quiero imaginarme para sentirse seguro. Yo no sé, pero pareciera que uno dice, tú me agarras la manita, mano, ¿sí? Agárrame la manita y dice uno, hay cosas que tú las vas a tener que hacer solo. Y las vas a tener que hacer solo porque no hay nadie más en ese momento que tenga el llamado para hacer lo que Dios te dijo que tú ibas a hacer. Y tenemos tanto miedo a enfrentarnos a hacer lo que debemos de hacer que queremos involucrar a gente que no tendría que ser involucrada. Uno tiene que pensar por qué Dios pone aquí en Mateo 26, permite que este pasaje quede. Y cuando yo he meditado sobre este pasaje a lo largo de los años, una de las cosas que Dios me ha afirmado una y otra vez es que la mejor forma en que tú puedes mostrarle tu amistad a alguien es no queriendo que tu amigo tenga que ir a donde no debería de ir. A cada uno de ellos les iba a tocar en su momento dar testimonio acerca de Jesús. A cada uno de ellos les iba a tocar en su momento ir a la cruz, o ir al martirio, o ir a donde Dios quisiera que fueran. Cuando estamos tristes, cuando estamos vulnerables, acudimos a las personas que nos aman. Porque esperamos que las personas que nos amen tengan una respuesta. Pero fíjense ustedes una cosa bien curiosa. Si fueran conmigo a Juan capítulo 16, en el verso 31 al verso 33, y comparto la pantalla en esto. Voy a agarrar la pregunta desde el verso 30. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Y Jesús le responde, ¿ahora creen? He aquí, y el verso 32 es importantísimo, y el 33, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. A ver, ¿qué cosa? Me dejarán solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen.
Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, descansen en eso. Yo he vencido al mundo. Ahora, Jesús lo dice en Juan 16. Él sabe que llegará el momento en donde todo mundo va a correr, donde todo mundo tiene que correr, donde todo mundo se va a esconder. Pregunta, ¿fueron cobardes? El problema es este, ¿sí? Y yo no sé si me están viendo en una pantalla chiquita ahorita, ¿sí? Pero quiero ponerme en una pantalla grandota para que me vean, ¿sí? Y voy a desanclar aquí a Berta y me voy a poner aquí. Necesitamos ver las cosas a la manera de Dios. Créanme, cuando nosotros sabemos que Dios es el que pone en una persona el querer como el hacer, cuando nosotros decimos que Dios es suficientemente poderoso para inclinar el corazón, ¿sí?, a donde Él quiere. ¿Han escuchado ustedes eso? Que Dios puede inclinar el corazón de una persona a donde Dios quiere. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes lo puedan entender, que yo lo pueda entender? Porque pareciera como que si Dios de repente pierde su capacidad, pareciera como que si de repente Dios no sabe cómo hacerle, como si Dios no pudiera llevar a una persona a tomar una decisión. Pero Filipenses 2:13 nos dice que Dios es el que pone el querer como el hacer su voluntad. ¿Van conmigo? Una pregunta. ¿Sabrá Dios la condición de una persona? ¿Sabrá Dios el nivel de madurez de una persona? ¿Sabrá Dios los momentos en que una persona tiene que enfrentar una cierta situación en su vida? Porque a veces nosotros lo vemos y lo quiero decir y ojalá que no suene a confrontación con lo que acaba de decir Berta. Pero a veces nosotros vemos al que se fue, lo vemos como cobarde, sin ponernos a pensar si en ese momento Dios no le puso el valor suficiente para quedarse y morir en el momento equivocado, cuando quizá le tocaba morir unos años después. Ok, supongamos por un momento, y solamente estoy suponiendo que en ese momento todos tienen tanto valor que se ponen al tú por tú con los guardias del templo. Supongamos que en ese momento ellos están tan envalentonados que agarran y rescatan a Jesús y se lo llevan de allí. Supongamos por un momento que golpean a los otros, es más, van y acaban con el sumo sacerdote, ¿sí? Levantan la quinta T o la sexta T, yo no sé qué T les tocaría en aquel tiempo, ¿sí? Pero levantan una T, ¿sí? Y les ponen una tetiza a todos los demás. Y entonces, y Dios dice, oye, ¿y la muerte de Jesús en la cruz en dónde? Porque el problema no es vencer a los romanos. Y eso es lo que quiero que entendamos. El problema no es vencer a los romanos. El problema es cumplir los tiempos de Dios. ¿Han estado ustedes alguna vez sin poder dormir toda una noche? Y aunque te digan duérmete y aunque te den una pastilla, no puedes dormir. Ok, ya has estado algunas ocasiones, ¿sí?, queriéndote mantener despierto y por más café que te dan, terminas dormido. Y una de las cosas que yo tengo que entender es que mi vida está en manos de Dios. No se ocupa ser más valiente que Dios.
se ocupa estar en donde debemos de estar. O sea, va a haber un momento en donde a mí me vaya a tocar dar mi vida y yo le voy a decir a mi esposa, vete. Y no va a ser cobardía decir, vete. ¿Por qué? Porque el que tiene que entregar su vida ahorita soy yo. Tú la vas a entregar mañana o pasado o en un año. Y hay cosas que yo ya cumplí mi tiempo. Y hay cosas donde a ti te tocará el tiempo de llevar a cabo. ¿Sí? Y entonces a veces nosotros, y esta parte yo quiero poner a Jesús en esta perspectiva, humanamente dice, no me dejen solo, pero por otro lado, hay un sueño tan pesado en ellos que no pueden mantenerse despiertos. Sí, yo sé, yo sé. Alguno de ustedes está pensando, pues es que deberían de haber tomado alguna cosa, probablemente mayor cantidad de cafeína, probablemente, pues, híjole, pues, ¿qué será bueno haberle dado a esta gente para que entonces no se durmiera y no hiciera? ¿Alguna vez han pensado ustedes en Abraham? ¿Sí? Porque Dios hizo pacto con Abraham. Y cuando Dios hizo pacto con Abraham, resulta que Abraham se quedó dormido. ¿Sí? Y en ese quedarse dormido, ¿sí? Cuando Dios hace pacto con él, estoy en Génesis capítulo 15. Dios va a hacer algo y Dios le está prometiendo, se los comparto así rápidamente, nada más para que no crean que les estoy mintiendo. ¿Sí? Génesis capítulo 15, Dios está haciendo un pacto con Abraham. Pero ese pacto no es con Abraham solamente, porque Dios va a levantar una nación de Abraham. Y entonces en ese pacto, ¿sí? Si ustedes fijan un poco más abajo, Dios le está diciendo, me vas a traer una ofrenda y vas a poner la ofrenda en el altar. Él entonces toma toda la ofrenda, las parte por la mitad, las pone una frente a la otra, ¿sí? Y se pasa entonces durante todo el día ahuyentando a las aves de rapiña para que no se coman la ofrenda. Ojo, más caída a la caída del sol, dice, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será allí esclava, ¿sí? Y será oprimida 430 años. Dios le empieza a hablar proféticamente y le empieza a decir qué va a suceder con eso. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ustedes saben que se cumplió, salieron con el oro de los egipcios, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pero ojo con el verso 17. Y sucedió puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego usaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Sí? Ahora, ojo, Abraham está dormido mientras Dios está haciendo pacto. Lo voy a volver a decir. Abraham está dormido mientras Dios está haciendo pacto. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando Jesús está allí,
Él está hablando con Dios, él está haciendo pacto con Dios. Y es un asunto personal entre Jesús y el Padre. Les dice a ellos, quédense, pero él se fue allá. Y estos se quedaron solos. Seguramente le dijo, intercedan por mí, como seguramente tú le has dicho a más de alguno, intercede por mí. Y de repente te das cuenta que el único que intercedió por ti era el Espíritu Santo. Y dices, pero es que nadie oró por mí. Y Dios dice, sí, yo estaba orando. Yo te estaba cuidando, yo estaba haciendo pacto, yo estaba hablando contigo. ¿Sí? Él los halla durmiendo y ojo, dice, así que no han podido velar conmigo una hora. Velen y oren para que no entren en tentación. Ojo, esto tiene que ver con ustedes, no conmigo. Jesús no está diciendo, ¿sí? No oraste por mí y ahora yo caí en tentación. No, o sea, en tu tiempo tú tienes que estar velando y orando para que no caigas en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil y tú tienes que preguntarle a Dios si es tu momento de estar allí, orando, intercediendo, pero ojo, y yo ahí estaría difiriendo si las palabras que dijo una y otra vez fueron las mismas palabras de cuestionarles a ellos, ¿sí? El decir no estaban, porque lo que yo estoy viendo que las palabras que se repiten aquí las tengo en azul. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lo que yo veo, ¿sí? Es que Jesús está diciendo, Señor, yo sé que es mi momento y tengo miedo porque me duelen los clavos. Tengo miedo porque sé lo que significa pasar por la cruz. Tengo miedo porque significa que todo el pecado del mundo, toda la maldad del mundo, todo el dolor del mundo será puesto sobre mí. Y tan miedo tengo que Jesús está sudando sangre. ¿Sí? Pero ojo, ¿cuántos pecados iban a ser puestos sobre Juan? ¿O cuántos sobre Jacobo? ¿O cuántos sobre Pedro? Ninguno. Y a mí me suena mucho el corazón del Padre con Jesús, como me sonaba hace un momento el corazón del Padre con Abraham. Y diciendo, duérmete, Abraham, duérmete, Pedro, duérmete, Juan, duérmete, Jacobo, porque dormirse es descansar en la gracia en ese momento. Y Dios dice, si yo quisiera despertarlos, mi voz sería como trueno y no podrían ni dormir siquiera. Pero ellos son incapaces de poder ser parte del pacto que Jesús está haciendo, porque es un pacto únicamente de Jesús con el Padre. Y entonces la segunda vez Jesús ya no viene, ¿sí? La segunda vez ya no viene, los halla durmiéndose y ni siquiera los despierta. A mí me impresiona mucho eso, ¿sí? Porque viene, los ve que están durmiendo, sus ojos están cargados de sueño, no pueden ni con ellos mismos y Jesús los deja, se va de nuevo y él se pone a orar lo que él tiene que soltar delante de él. Y yo quiero poner esto en contrapeso con lo que decía Berta, ¿sí? Porque hay momentos en donde nuestros hijos tienen la capacidad de cargarnos, pero hay momentos en donde son tan pequeños que los dejamos dormir porque son incapaces de poder llevar en ese momento la carga que nosotros estamos llevando y que seguramente si se las pusiéramos encima, en clave se llama inversión de roles, los mataríamos. Jesús les había dicho a los discípulos, y lo vemos en Hechos 1:7,
que no estaban listos, les faltaba el Espíritu Santo para poder dar testimonio, para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, efectivamente fueron capaces, estuvieron capacitados, habilitados, fortalecidos para ir y dar su vida. ¿Sí? Yo creo que es muy importante estar en donde debemos de estar y hacer lo que tenemos que hacer. Pero creo que es más importante todavía preguntarnos si este es el momento en donde yo debo de hacer lo que otros piensan que debo de hacer, o si estoy en la condición de hacer lo que el Padre me está diciendo que yo haga. Los ministros tenemos una tentación, y yo he vivido esa tentación mucho tiempo: querer que la iglesia camine en mis tiempos, querer que la gente camine en mi revelación. Dios me habló a mí y ahora todos los tienen que hacer, y Dios me ha dicho: no, espérate, mijo, te hablé a ti, vívelo tú. O sea, el que está viviendo ese proceso eres tú. Tú ve a la cruz y ponlo y vive de tal manera tu propia cruz que cuando al otro le toque, él va a decir: ah, sí, ya sé cómo se va la cruz, porque cuando él fue, así fue. Termino entonces algunas de estas ideas. Los mártires de las catatumbas no murieron todos el mismo día. Cada uno fue muriendo en su tiempo. Y es verdad, muchísimos murieron, pero también hubo quienes les tocó sobrevivir, porque no podían morir todos, porque no les tocaba morir a todos, porque alguien tenía que quedarse de parte de Dios y ser un remanente para seguir adelante. No es más glorioso ser un mártir que ser un sobreviviente. El que tenga el llamado para morir en la cruz, que muera bien, que abrace el clavo y que se cuelgue de él. Pero el que tenga que sobrevivir, que sobreviva gozoso y que diga: el Señor quería que yo viviera, y que diera testimonio de las maravillas que Dios hizo con otros y conmigo. Alguien tiene que derramar la sangre y alguien tiene que grabar esa memoria en las siguientes generaciones. ¿Sí me explico? Y entonces Juan fue el último de los discípulos que murió. Y hasta donde sabemos fue el único de los 12 que no murió violentamente. Ahora, no es que no haya tenido oportunidad, lo echaron un caso de aceite hirviendo, lo mandaron a la isla de Patmos, lo tuvieron ahí en las salinas, y él debería de haberse muerto no una vez, sino un montón de veces, ¿sí? Hasta se corrió el rumor de que seguramente, ¿sí? Pues era indestructible, ¿sí? Porque pues le hicieron de cuanta cosa. Llegó a ser un anciano en medio de los martirios, y la misma gente, los mismos guardias, ¿sí? Abogaron históricamente, eso lo sabemos, abogaron por él para decir: este hombre ya ha pagado todas las penas que debía de haber tenido, y lo dejaron salir de la isla y se fue a Tesalónica, y finalmente allá murió en medio del amor de los hermanos. Entonces, al que le toca ser mártir, aunque te escondas, y al que te toca morir, ¿sí? En santa paz, ¿sí? Aunque te agarren y te suenen. ¿Sí? Entonces, ¿qué me toca a mí en este tiempo? Bueno, pues esa es mi oración. No tiene que ser: Señor, que mi esposa también le duele el clavo. No, Señor, si la vas a librar a ella, bendito sea, Señor. A mí me toca mi clavo y ella sabrás qué le va a tocar. Y lo digo porque la iglesia ha crecido bajo una condenación. Hay gente que es tiempo de que esté dormida y está bien. Hay gente que ha ido despertando y está bien. Hay gente que despertamos antes que los demás y por eso somos los viejos de la congregación. Está bien. Y hay gente que recién se está convirtiendo. La pregunta entonces, para yo validar lo que decía Berta, y ahí sí creo que es de Dios, es: tú tienes que preguntarte qué parte te toca.
Si te toca la parte como Jesús de cumplir con tu propósito aquí y ahora, entonces suelta al otro. Le pediste que fuera contigo y no pudo quedarse despierto. Jesús los dejó dormir. ¿Sí? Duérmete, mi niño. ¿Sí? Arrópalo bien. Acércale una piedrita para que recargue la cabeza. ¿Por qué? Porque mañana el perseguido vas a ser tú y mañana te va a tocar a ti. Ahora me tocó a mí y no lo digo cruelmente, sino simplemente ahora el que tiene que morir soy yo. Por eso Jesús no les pidió que se quedaran tampoco, porque la gente dice, es que huyeron y lo abandonaron. Pero si somos honestos, no era su tiempo de morir. Si se hubieran quedado, probablemente los hubieran matado. Es que Pedro lo negó, sí, estaba escrito que le iba a negar 3 veces. Yo le he negado como 600,000 al Señor, sí, y el Señor ha de decir, bueno, pues ¿cuántas veces? Y no lo digo heroicamente, lo digo porque la condición humana es así. Pero Dios dice, pero llegará el día en donde no lo negarás y causa de eso morirás. ¿Me explico? Creo que estamos llegando a un tiempo donde esa convicción se va a convertir en una alegría. Porque cuando esa convicción llega, ¿sí? Entonces ya no estamos pensando en que es una tragedia que me haya sucedido lo que me sucedió y me sonaron y por haberme sonado ahora yo voy a morir y voy a... No, 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 ¿sí? Revisen ustedes Hechos capítulo 5, versos 40, 41, 42. Bueno, se los leo después, desde el verso 38 dice, y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si el consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Recuerdan ustedes que el consejo de Gamaliel, ¿sí? Mas si es de Dios, no la podrán destruir, no sean tal vez hallados, ¿sí? Luchando contra Dios. Y convinieron con él, ¿sí? Y llamando a los apóstoles, uno dice, bueno, pues llamándolos, pues ya dice, puede ser de Dios. No, llamándolos después de azotarlos, muchachos, los vamos a dejar libres, está bien, pero está haciendo mucho frío. Y entonces les vamos a dar una calentadita para que se vayan entonces tibiecitos y para que duerman a gusto, ¿sí? Y los torturan, los golpean, los vejan, además los amenazan de que no hablen en el nombre de Jesús y los ponen en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio llorando y sintiéndose miserables. No, ellos salieron gozosos, felices, contentos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Y todos los días, oh, pues no les dijimos que no predicaran, sí, sí nos dijeron. Pero ellos todos los días están en el templo y en las casas y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora ya no era el tiempo de estar dormidos, porque ahora Dios ya les había puesto la convicción y ahora ellos estaban despiertos, felices, gozosos de decir, ahora nos toca a nosotros ser los que vamos en la primera línea, los que estamos manifestando el propósito de Dios. ¿Me explico lo que estoy intentando decir? La tragedia entonces sería que el día que te toca dar testimonio, quieras estar dormido. Y el día que te toca dormirte y hacerte un lado, ¿sí? Quieras estar en escena. ¿Sí? Entonces es preguntarle y decirle, Señor, ¿qué me toca? Y en Redime, lo que queremos es que ustedes, si ya te toca, por eso qué bueno que Berta se animó a decir, ya me toca,
Pues ándele pues, póngase. Para levantarse a ella que le toca. Y si alguien al escuchar todo eso dice, yo creo que a mí también me ha de tocar, ah, bueno, pues ándele pues. Y si otro dice, totitito, titito, titito, ah, bueno, pues desde titito, pues espérese otro rato, pues hasta que crezca y madure, sí, y hasta que ya esté bien seguro de que ya no está chiquito. Entonces, ahora sí. Comentarios sobre esto que acabamos de decir, Berta y su servidor. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme ver si está configurado esto para que puedan hablar, porque si quizá yo estoy aquí diciendo que hablen y no pueden hablar, ¿eh? Ok, sí pueden reactivar sus micrófonos, entonces sí los podemos escuchar. A ver, Alma. Te escuchamos, Alma. Claro, sí, Alma. Adelante. Buenas noches. Am, ayer estaba dando claves con Erika y le comentaba, ¿no? De mi proceso. Yo creo que es la primera vez que me pasa, está al revés, de que Dios me haya dado la palabra y que alguien dé el tema y sea como confirmación para mí, porque como que siempre me comía ya las cosas masticadas, pues. Siempre andaba cachando moscas, o sea, cuando a veces tú hablas o otra persona, o sea, o Neftalí, a veces me quedo, ¿y eso dónde viene? Yo no lo he leído. Entonces, le comentaba que yo estaba como cansada de esa situación y que yo estaba en un momento hasta cierto punto como de obligándome, pero era porque Dios ya me había dicho que yo tenía que saborear esa revelación, pero de parte de Él hacia mí. O sea, el mensaje especial que tiene para mí, ¿no? No de lo que tú dices, o de lo que Neftalí dice, o lo que otra persona, que él y yo no teníamos esa relación, porque a lo mejor escuchaba yo una prédica que decía, ah, sí, qué padre el tema y me sirve para mi vida y todo, ¿no? Pero yo me sentía como que no estaba perdiendo de todos modos, entonces no es lo mismo. Y yo ponerme a leer y apuntar y esto donde dice y luego me regreso y otra vez y a lo mejor no he salido de Génesis, pero y luego a veces le decía yo a ella, no leo ni en mi casa, o sea, porque no puedo, si estoy en mi casa me pongo a hacer otra cosa o prefiero ver la tele que leer. Y estoy leyendo en el camión. Y me dice, ¿cómo en el camión no te mareas? Pues en el camión estoy leyendo. Entonces, ese es el momento que ahorita yo estoy como teniendo. Y me da gusto, aunque no escuché la prédica el domingo, y y luego también siento como paz de que a lo mejor tengo varios domingos que no voy, pero no he dejado como de crecer. Antes me sentía como con esa culpa de ahí no fuiste el domingo o no estás escuchando. De repente yo te mando mensajes, o sea, como disculpándome, ¿no? Pero pues no me tengo que disculpar porque realmente lo que Dios me está pidiendo que haga, lo estoy haciendo ahorita, ¿no? De cierta manera, no he, pues no he dejado de hacerlo, pues, y pues a lo mejor no voy igual de rápido como todos, o como unos van más rápido, unos van más lento, pero he entendido que yo voy al paso que tengo que ir y que voy a aprender al paso que yo puedo entender, ¿no? Aunque a veces me siento que leo y no aprendo, pero lo que
lo que me queda grabado, pues ya quedó dentro de mí, ¿no? O sea, y así estoy, pues. Entonces, pues, eso es, mi punto de vista. Muy bien, entonces que Jesús cumpla su propósito, Pedro que cumpla el suyo, Juan que cumpla el suyo y Alma que cumpla el suyo, ¿sí? Y cuando sea hora de dormir, pues te duermes, y cuando sea hora de estar despierta, pues te despiertas, ¿sí? O sea, qué bueno Sí, que estás estoy llevando. aprendiendo a no depender de ti, ni a depender de Neftalí, ni de más que de Dios. Ahora, eso tiene que llevarte a revolucionarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que vive dependientemente, o sea, el pajarito que nada más está viendo el piquito esperando cuando llega el ave mayor, ¿sí? Para darle de comer, pues echa flojera y ya cuando ve que viene ya dice... Pero el ave grandota, ¿sí? Pues esa tiene que andar persiguiendo gusano y escarbe para llevar al otro, ¿sí? Y entonces somos pasguatitos, ¿ya? Entonces se ocupa dedicarle tiempo al estudio, a la lectura, a la meditación, a la comunión con Dios, no para quedar bien con nadie, no, para crecer uno. Y yo quisiera entonces que se entendiera esto sin condenación. O sea, el proceso de crecimiento me toca a mí con Dios. No estoy para compararme con nadie, pero si no crezco, si me quedo como bonsai, si me quedo chaparro, si no desarrollo, no voy a alcanzar a ver las cosas que Dios quiere, ¿eh? Y ahí es donde cuando uno lo entiende, entonces estás gozoso por las cosas que te van tocando vivir. Y dices, está bien, Señor, gracias. Otra cosa más superada. Amén. Gracias, Alma. ¿Alguien más que quiera compartir algo que dejó esto en sus corazones? Si quieren decirle a Berta algo en particular, también es importante cuando alguien comparte, es importante poderle decir, o sea, esta palabra en particular me retó, me ayudó, me animó. También podemos sugerir y decir, mira, sería bueno que hicieras o pusieras, ¿sí? A cada uno le tocará ir aprendiendo cómo hacerlo en el don que Dios le ha dado. Tengo un amigo que decía que las clases en línea parecen sesiones de mediums de repente, porque empieza uno a decir, si hay alguien allí que se manifieste en este momento, ¡ah, espíritus, vengan y hablen! ¡Ah, sí, apaguen la vela! ¿Sí? Y pareciera que uno está aquí haciendo una sesión de este espiritista, a ver, ¿sí? Si hay una voz por allí. A ver, entonces, a ver, Reina. Yo le quiero decir algo a Berta. Déjame activar el video. Sí, por favor, gracias. Me da mucho gusto por lo que Dios está haciendo en ella y el crecimiento que está teniendo. Me da mucha alegría ver ese crecimiento, cómo Dios la está usando. Y yo le felicito. Y ella sabe que la estimo mucho. Y que Dios la bendiga y siga creciendo. Excelente. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien, Erika, prende tu micrófono, por favor. Te hizo recordar que estoy en el proceso de ingreso a la universidad y de pronto nos llega más como de ese tipo, que aplicando el examen, algo pasó que en su casa, detalles como de ese tipo, ¿no? Que vuelan los libros, que se va, que alguien estaba en su casa y no podían hacer el examen, detalles de esos. Por eso me dio tanta risa lo que comentó de los medium. En realidad quiero agradecerle a Berta la palabra, aunque entré un poquito desfasada en tiempo.
quiero agradecerle la palabra y quiero hacer mucho hincapié en el valor de hablar esta palabra o lo que tenemos que expresar, ya que a mí en lo personal me cuesta todavía mucho poder expresar, o bueno, siento todavía muchos nervios al hacerlo, pero me da mucho agrado ver la fortaleza y la seguridad para hacerlo. Me siento que voy, así como dijo usted, paso a pasito. Me siento muy bien, creo que Dios ha estado también hablando en mi vida, ya tiene de un mes para acá, hablándome sobre esto que hemos estado, o estos temas que han estado tratando en Redime y también en la parte personal. Entonces me siento muy bien con la palabra, tener los dos enfoques o la complementación que usted dio, pastor, también fue muy bueno, enriquecedor para mí y me quedo muy tranquila, me quedo en paz, y bueno, yo creo que en la semana saldrán más cosas porque suele pasarme. Gracias a ambos. Gracias, Erika. ¿Alguien más? Dulce, desde Compostela, sí, la heroica y señorial Ciudad de Compostela. Buenas noches a todos. La semana pasada que se sintió indispuesto y que se suspendió la clase, sentí cierta tristeza, pero cobardía también, porque dije, ok, está bien, es mucho lo que él ha estudiado, lo que él ha trabajado, lo que él ha hecho, que su cuerpo pide descanso, por lo mismo de tantas tareas, porque somos muchos los que estamos, dame, como los pollitos en el nido, dame, quiero. Y es un quiero que no termina, y es exhaustivo. Entonces pensé yo, bueno, creo que es tiempo de que empecemos, Señor, a levantarnos. Pero no tengo nada preparado, debí haberme levantado yo hoy. Tengo que tener material listo para poder compartir en el momento en que la cabeza no esté. Es una plataforma maravillosa esto porque pues no hay, pienso yo, no hay un foro mejor que estar rodeado de maestros en la palabra, porque aún los pequeños que están recién llegados son conocedores maravillosos y tienen una unción del Espíritu que está fluyendo preciosamente, y podemos corregirnos unos a otros, y esa era mi inquietud. Me alegró mucho escuchar que Berta iba a compartir, porque pues, al igual que Erika, me pongo muy nerviosa al hablar. Las ideas muchas veces no las hilo porque se me desbarata el tejido. Y pero como digo, esto es una escuela, como lo ha repetido hasta el cansancio. Esta es una escuela y justo es de que empecemos a mostrar lo que hemos captado, porque se leen libros, no solamente la Biblia, se leen libros, Gloria Richards, etcétera, muchos autores cristianos hermosos que hay. Y eso aunado a las prédicas que tenemos de usted, del hermano Pastor Lalo, de Gid, de Neftalí, tenemos muchísimo material para poder ampliar la idea que queramos compartir. Entonces, no digo que va a ser la próxima clase porque primero tengo que pasar por el sedazo de conocimiento de Pablito, pero sí estoy en la mejor disposición de compartir, porque es algo que no quiero ya estar más a la sombra. Yo estaba esperando que pues mi familia se levantara. Yo, Señor, en el momento en que tú nos levantes, nos vamos a levantar felices y así. No se trata de eso. Como bien cayó ahorita la prédica para mí,
Si ellos tienen sueño, Señor, bendíceles su sueño, que se levanten en el momento que se tengan que levantar. Yo sé que los vas a levantar con todo el foie que hizo tan famoso en Nayarita, y van a romper barreras. Pero pues un camino se comienza a formar cuando alguien agarra caminando por el monte y empieza a formar la brecha. Entonces, había dejado mi vereda a la mitad y creo que es tiempo de retomarla. Muchas gracias, Berta. Muchas gracias a todos. Gracias, Dulce. Para mí es importante entonces, para ir poniendo puntos finales, ahorita voy a dar el espacio a Berta para ello también, pero una de las cosas que se vuelve invisible porque es parte de nuestra cultura y es algo que tenemos que sacarlo a la luz en estas clases es la condenación como ese enhebrado casi invisible al que nos hemos acostumbrado a acudir. ¿Sí? Y es importante para mantenerlo en equilibrio siempre. Es cierto, hay una responsabilidad, la palabra tiene que retarnos, tiene que animarnos, pero tiene que ser en el gozo, como decía con los discípulos. ¿Sí? Tenemos que asumir el reto de Dios y gozosamente decir, sí, Señor, yo quiero hacerlo. Pero no es el tengo que, porque fui perezoso, porque fui cobarde, porque quizá no estaba listo. Por eso yo insistí en mi participación, ¿sí? Quizá ellos no era el momento y quizá Dios no quería que estuvieran despiertos, como no quería que estuviera Abraham despierto, por eso usé el ejemplo de Abraham. Porque si Dios, siendo todopoderoso, no puede despertar a alguien de su sueño, pues dice uno, limitado poder el de ese Dios. Jesús podría haberlos despertado seguramente, pero los dejó dormir. Tenemos que pensar entonces que no era el tiempo. Un día le dijeron a Jesús que por qué los discípulos no ayunaban y él dijo, no es su tiempo. Llegará el momento donde no solamente van a ayunar, van a dar su vida, ¿verdad? Y entonces, que seamos muy, muy sensitivos a la voz del Espíritu para que una palabra se convierta en algo que nos anime, aun cuando sea una palabra fuerte, pero que nos anime a tomar una decisión en libertad de hacer algo para honrar a Dios. ¿Sí? Si lo logramos, entonces estaremos manteniendo una espiritualidad saludable. ¿Amén? Berta, ¿algo que quieras comentar antes de que nos podamos despedir? Había alguien pidiendo la palabra. Fernando. Sí, te acabo de ver en el chat. Claro que sí. Sí, buenas noches. Buenas noches. La prédica de Goyo de este domingo a mí me llamó mucho la atención, ¿sí? Él habló de procrastinar o procrastinación, que básicamente se trata de aplazar una obligación de un trabajo, ¿sí? Y creo que lo que se ha estado hablando ahora viene muy, muy a la medida, ¿sí? Ahora que estamos viendo claves, yo ahorita traigo a mi cuadernillo cuál es el mensaje de Dios de identidad y destino para cada uno de nosotros, ¿sí? Y Dios nos dice que valemos mucho, que somos alguien, que pertenecemos aquí y que antes que de la fundación de la tierra, Él hizo planes para nosotros, ¿sí? Y que tenemos un propósito y estamos destinados para un propósito, que somos un éxito como persona. Y Pablo ha hablado de que estos son los tiempos, ¿sí? Y que los tiempos están llegando, ¿sí? Pero que si persistimos en una actitud de procrastinar, no es que no estemos listos. Nosotros estamos aplazando una obligación, hacer un trabajo de lo que ya sabemos, de lo que ya hemos leído. Y yo estoy encantado porque Pablo da la oportunidad de
de que los demás aparezcan en escena, de que los demás participan, que no es un autoritarismo lo que se está viviendo aquí, que todos tengamos la oportunidad de hacer este tipo de comentarios, ¿sí? Y muy reflexivo, porque por un lado podemos decir y justificarnos en los apóstoles, de decir, es que no es mi tiempo, es que están dormidos, es que no es mi tiempo, pero para muchos ya es el tiempo. Entonces, que tenemos que ser cuidadosos de no justificarnos en esa parte y seguir practicando la procrastinización y no entrar en escenas, ¿sí? Creo que lo que sucede con Berta es un banderazo para todos los demás y no estar diciendo que el pastor Neftalí, que el pastor fulanito y todo, sino que todos tenemos algo que aportar, algo que decir, y que los que no estuvieron en la prédica de Goyo está grabada y a mí me gustó lo que un joven se preparó para decir y que definitivamente dijo cosas muy importantes que tenemos que escuchar y volver a escucharlas, porque la verdad ahí obró la palabra de Dios. Gracias. Muchas gracias, querido Fer. Muchas, muchas gracias. Pues ahí lo tiene usted, ¿sí? Ya es tiempo de algunos ya tenemos 40, 50, 60 años preparándonos, pues yo creo que ya debemos de estar bien listos, ¿verdad? Ya estamos hasta que nos caemos de maduros. Entonces, qué bendición. Los más chiquillos pueden decir, bueno, pues están como aguacate fuera de temporada, ¿sí? Madurados a pachurrones, pero no, los que ya estamos de más ratito y además pues maduramos en el árbol, ¿verdad? Ahí colgados y no queríamos ni soltarnos. Entonces, qué bendición. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Berta, tenías entonces comentarios de cómo te sentiste, qué pasó, cómo te sientes después de la palabra, qué sientes que Dios hizo contigo. Bueno, pues sí, o sea, desde que te dije que si se me daba la oportunidad de compartir lo que Dios me había dado, pues prepárate. Y dije, ay Señor, pues ¿cómo se prepara uno? Ya tenía mucho que no compartía nada así en un grupo, pues ni personal, y menos en línea. Sí estaba pues nerviosa, sí, pues y ayuné y todo, porque dije, Señor, no quiero que se me trabe la lengua. Mi hermana está estudiando desarrollo humano y el otro día me hizo un test de ¿cómo le llaman? Inteligencias diversas o algo así, para ver tus diferentes potenciales. Y pues ahí salí con varios 3 y todo, ¿no? En cuanto a interactuar. Y cuando vi eso en relaciones interpersonales, que saqué un 3, dije, híjole, pues un 3 quiere decir que me falta mucho como para manejarme con las personas. Pero me quedé pensando en eso y estuve orando en estos días y dije, bueno, Señor, pues dice tu palabra que cuando débil soy, entonces es donde tú muestras tu grandeza, y pues yo confío en que tú me vas a ayudar y que en mis debilidades te vas a perfeccionar, Padre. Y estuve orando y pues yo espero que mis palabras hayan sido claras. Sí me sentí un poco nerviosa, pero al escucharles creo sentir que las palabras lograron llegar al punto que quería compartir, y les agradezco de verdad por la oportunidad, y voy a estarme esforzando cada día, como dice Pablo, no por quedar bien con nadie, sino porque a través de este tiempo y de todo, de que Dios por su gracia me levantó, me ha ayudado a entregarme de una manera diferente a Él, a buscarle verdaderamente con un propósito. Lo que les compartí hoy definitivamente fue un proceso en el que yo ya viví, en donde aprendí definitivamente lo que fue estar ahí, pero que por mucho tiempo yo no lo entendía. Pero que ya después, cuando me planté delante de Dios a preguntarle el por qué, para qué y cuál era la razón,
Dios entonces empezó a manifestarse y empezó a darle un sentido a toda la realidad de lo que estaba pasando e hizo una transformación grandísima. Y heme aquí ahora entonces dependiendo de Dios y tratando de hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, pues nada, invitarles a que, como decía el doctor, yo sé que hay muchos de entre ustedes que ya es su tiempo. Y si ustedes conocen a alguien que ya lo han visto, que Dios lo ha estado usando y que por alguna situación no se atreve, invítenlo a que se anime, invítenlo a que tome el reto que Dios le está mandando. Y pues nada, sería todo. Gracias. Amén. Amén. Pues sí, así las cosas, qué gusto que de esta manera entonces estamos comenzando con una nueva etapa y yo quiero pedirles pues que me ayuden a que esa etapa funcione, porque la etapa consiste en que se levanten otros. Para mí lo mejor será que haya tantos que no haya necesidad de que queden huecos cuando alguno de nosotros dejemos huecos, ¿sí? Que por un árbol que se tala, pues haya varios árboles plantados y levantándose, ¿sí? Para que los bosques de Dios no se acaben, ¿sí? Entonces hay mucho que hacer. Ahora les pido su paciencia y su misericordia para los que lo intenten. Les pido que seamos críticos porque la única manera de poder aprender es siendo objetivos, siendo críticos, pero misericordiosos, ¿sí? Entonces, si algo no está bien, poder decir aquí falló. Si algo es excelente, poder reconocerlo. Si la intención fue buena, los métodos no tantos, bueno, reconocer la intención y ayudar a equilibrar los métodos, porque si no lo hacemos entre nosotros, pues ¿quién lo hará por nosotros? ¿Sí? Necesitamos desarrollarlo. Ese es el instituto bíblico de Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces estoy agradecido con ustedes y pues vamos a terminar entonces aquí para que podamos seguir adelante con nuestro descanso. Gracias y espero entonces el próximo WhatsApp a ver de dónde va a llegar, ¿sí? Para poder decir, tengo la inquietud de poderme ir preparando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, Dios les bendiga a todos. Gracias, bendiciones, buenas noches. Dios les bendiga. Gracias, Carlitos.